Hola mis corazones, bienvenidos sean a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y en esta ocasión te voy a mostrar cómo realizo el procedimiento de limpieza, desinfección y esterilización de mis herramientas de trabajo. Comenzamos con la limpieza. Lo que vamos a hacer primero es colocar en un recipiente que esté limpio un poco de jabón antibacterial. Lo voy a mezclar con un poquito de agua y esta mezcla la voy a estar utilizando para lavar todas mis herramientas. Observa cómo yo coloco al fondo una toalla. Esto lo hago para proteger mis herramientas en el caso en los que los esté lavando. Se me llega a caer alguna de mis herramientas, no se vayan a dañar de la punta, las tijeritas y todas estas herramientas, los alicates que tienen una punta fina que podrían estropearse con los golpes, y también para cuidar mis brocas o fresas que son pequeñitas, que no se vayan a ir por el desagüe, bellezas. Entonces por eso coloco la toalla, más que nada para estar más segura en el momento en que estoy lavando todas mis herramientas. Yo utilizo una esponja como esta, pero también puedes utilizar un cepillo y lo que vamos a ir haciendo pues simplemente es lavar todas, cada una con mucho cuidado por todos sus lados, las limas por todos lados. Asegúrate que tus limas sean lavables para este procedimiento, porque si no, pues al momento de mojarse y estar con todos estos líquidos se van a echar a perder. Sí, todas estas limas que yo trabajo son lavables, esterilizables, todo, así que no hay ningún problema. Entonces lo vamos a estar haciendo de esta manera. En este procedimiento también puedes utilizar detergente enzimático para hacer esta limpieza. Yo solamente utilizo jabón antibacterial, porque el producto que voy a aplicar enseguida ya cumple la función también del detergente enzimático, así que no necesito estar utilizando tantos productos. Así que eso va a depender en función en sí de los productos que tú utilices para todo el procedimiento de limpieza y desinfección de tus herramientas, qué es lo que sea más recomendable utilizar. Bien, entonces vamos a limpiar muy bien por todos sus lados, por todas sus partes, cada una de las herramientas. Las pinzas se abren para poderlas lavar en la parte interna, las tijeritas también, con mucho cuidado, cada una de ellas de esta forma. Y después aquí mira, fíjate cómo tengo mucho cuidado también con mis fresas, con las brocas pequeñitas, de esta forma, y precisamente cuidando estas herramientas es para lo que utilizo la toallita. Entonces de esta forma lo vamos a hacer, y después ya una vez que tenemos terminado todo este proceso de lavado, pues lo vamos a enjuagar muy bien también con abundante agua, de esta forma una por una, y los voy colocando en un recipiente limpio, así de esta manera, una por una lo vamos enjuagando, así hasta terminar con todas nuestras herramientas que queden bien limpiecitas. Bien, corazones, pasamos ahora al proceso de desinfección. Para eso voy a estar utilizando este producto que se llama Safe Blond, que es a base de gluconato de clorhexidina. Este es un antiséptico de uso hospitalario, de uso médico, que se utiliza para desinfección de material quirúrgico, bellezas. Esto lo pueden conseguir en lugares o sitios especializados en insumos para odontología, porque también es muy utilizado en odontología. Y voy a utilizar agua destilada también para estar mezclando este producto. Es importante que sea agua destilada. Entonces, en un recipiente bien limpio, vamos a colocar primero lo que es mi desinfectante. De esta manera lo vamos a mezclar con agua en una proporción 1:1, es decir, mitad y mitad, ¿sí? En partes iguales. Esto va a variar dependiendo en función del producto que tú utilices para desinfectar tus herramientas. En donde compres tus productos de desinfección, pregunta cómo es que se utilizan, cómo es la recomendación de su uso, para que te puedan indicar correctamente cómo utilizarlo. Si esto yo lo estoy utilizando guiándome con amigos que son odontólogos y una amiga también que es veterinaria, que constantemente esterilizan y desinfectan sus herramientas y materiales, pues ellos me han enseñado a utilizar este producto que se consigue acá en Perú, que es un producto peruano de desinfección, que es utilizado, como ya les dije, en hospitales y
y clínicas y consultorios dentales. Entonces, ya que tenemos mezclado este producto, lo que voy a hacer es colocar mis herramientas que ya están lavadas anteriormente. Las voy a colocar en esta solución, en este líquido que acabo de formar, y hay que asegurarnos muy bien de que la solución cubra completamente todas las herramientas, que queden bien sumergidas en este líquido, y lo vamos a dejar ahí durante 20 minutos a 30 minutos ahí para que esta solución pues ejerza toda su acción germinicida, bactericida, virucida, que este es un virucida de amplio espectro, así que pues va a dejar completamente desinfectadas todas nuestras herramientas. Lo colocamos de esta forma y lo dejamos ahí a que pase el tiempo. Fíjense que todo el procedimiento lo realizo con guantes, son otros guantes distintos al proceso de limpieza. En el proceso de limpieza hacemos con guantes también, pero para la desinfección nos cambiamos de guantes, otros guantes que estén nuevos y limpios, bellezas. Entonces, aquí yo también voy a desinfectar las cajitas de todas mis brocas, porque ya les voy a mostrar después cómo las utilizo también para después guardar ahí mismo las brocas, pero tienen que estar también desinfectadas las cajitas. Entonces aquí lo voy a dejar hasta que pase el tiempo necesario. Una vez transcurrido el tiempo, bellezas, aquí yo dejé pasar 30 minutos. Entonces vamos a utilizar un poco de agua destilada en otro recipiente que también esté desinfectado. Eso es bien importante. Y entonces vamos a enjuagar cada una de nuestras herramientas en esta agua destilada. ¿Sí? Entonces de esta manera, una por una, es lo que yo voy haciendo, y después la colocamos en un poco de papel absorbente para que vaya pues retirando todo el exceso de humedad. Después las vamos a secar muy bien una por una. Continuamos así con cada una de las herramientas. Si es necesario en este proceso, tiras el agua destilada y cambias por agua limpia nuevamente, así hasta terminar de enjuagar perfectamente cada una de las herramientas. Bien, ahora te voy a mostrar, sobre todo con las limas, cómo hago para ponerlas a secar. Las acomodamos en una base de papel absorbente, después coloco nuevamente papel absorbente encima, y de esta manera vamos a ir retirando pues el exceso de agua para que sequen perfectamente. Necesitamos que estén perfectamente secas antes de pasar al proceso de esterilización. Para la esterilización yo utilizo esta cajita esterilizadora de luz UV, bellezas. Esta caja emite luz UV fuerte, de amplio espectro, que es para esterilizar herramientas. No es el mismo tipo de luz de nuestras lámparas, esto no. Esta es una luz mucho más potente que tiene una acción germinicida, virucida, así que esto no es apropiado para que dé directo a nuestro cuerpo. Por eso se utiliza con la cajita bien cerrada. De hecho tiene una medida de seguridad, que si al momento en que está esterilizando, está actuando la luz en la cajita, tú la abres, se apaga automáticamente, porque esta luz podría ser peligrosa de contacto con la piel o con los ojos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Primero te voy a mostrar cómo esterilizo lo que son mis brocas o fresas. Primero hay que secar muy bien sus recipientes, ya están bien desinfectados. Los secamos perfectamente, y también las brocas. Lo que yo hago es colocarlos así en esta base, en la misma base en la que los guardo, y todo lo voy a meter a la caja esterilizadora de esta forma. Hay que acomodarlos de tal manera de que a todo le vaya a dar la luz, porque es el contacto con la radiación de esta luz UV lo que pues tiene la acción antiséptica y virucida. Entonces lo que vamos a hacer es colocarlos de esta manera, que no queden juntos. Trata de que queden espacio entre ellos para que la luz pueda llegar perfectamente, y después pues simplemente cerramos la cajita y comenzamos pues el proceso de esterilización. Es muy rápido en esta cajita, se demora 1 minuto todo el proceso de esterilización.
Y listo, esperamos a que terminen de esterilizarse. ¿Sí? Una vez que ya termina, que pasa todo el procedimiento, lo que hago es sacarlo de la cajita y mira lo que hago. Simplemente voy a tomar el estuche sin tocar las brocas y le pongo su tapa. Ya todo está esterilizado, así que de esta manera yo ya los puedo guardar y ya están listos para utilizarse con mi siguiente clienta. De esta manera, así los guardamos y los podemos conservar así hasta su próximo uso. Incluso si tú quieres, para estar más seguro, antes de aplicar o antes de que los vayas a utilizar, los vuelves a meter otra vez a la cajita para que estén recién esterilizados al momento de utilizarlo. Eso ya puede ser opcional, pero de esta manera se conservan bien. Bien, ahora, ¿cómo hago con las herramientas? Una vez que ya están bien desinfectadas, las seco, me aseguro que estén bien secas y lo que yo hago es guardarlos en un recipiente que también esté desinfectado de esta forma. Las voy a almacenar desinfectadas aquí y las guardo de esta manera para esterilizarlas hasta el momento en que las voy a utilizar con la cliente. A mí me gusta que estén recién esterilizadas al momento de trabajarlo, sobre todo por el método que yo utilizo de esterilización UV. Si tú quieres almacenar tus herramientas esterilizadas, hay procedimientos más seguros también para guardarlos así, que es con un horno de autoclave, que se meten con unas bolsitas y se esterilizan con todo y las bolsitas y así ya los puedes almacenar. Pero como yo utilizo este método, porque la verdad es que ahorita actualmente ya casi no estoy aplicando uñas, es muy poco los servicios que yo hago, entonces puedo trabajarlo de esta manera, para mí es más práctico en este momento, así que guardo, como ya te digo, mis herramientas desinfectadas en este recipiente y al momento en que ya las voy a utilizar con mi cliente, pues entonces en ese momento las esterilizo. En la cajita es muy rápido, es un procedimiento muy rápido y las utilizo así recién esterilizadas. ¿Sí? En el caso de las herramientas grandes, como acabas de ver, se tienen que voltear y pasar por ambas caras la luz porque por la parte de abajo pues no llega la luz adecuadamente, así que hay que girarlas y volver a pasar para que queden bien esterilizadas. Y con las limas, la cajita viene con un soporte que te ayuda a acomodarlas de esta manera para que queden así en forma vertical. Tienen que estar separaditas, recuerda, no las juntes, para que la luz le llegue a toda la lima y de esta manera se esterilizan en una sola pasada. ¿Sí? Espero que este video te haya ayudado, te haya servido. Yo te envío un abrazo como siempre y nos vemos muy pronto con otro video más. ¡Mua!